Contaremos hoy una historia galante de Eugenia de Montijo, que es famosamente la mujer de Luis Napoleón, Napoleón III, emperador de Francia, ¿no? Es una historia ocurrida cuando todavía ni siquiera había conocido a Luis Napoleón, que por otra parte era el sobrino de Napoleón Bonaparte. Cuadro de situación. Eugenia era una joven aristócrata cuyo padre, antiguo oficial del ejército de Napoleón, se llamaba Cipriano Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Teba y de Montijo. Su madre, Manuela de Montijo, era la heredera de un escocés, William Kirkpatrick, que había hecho fortuna en Málaga con un negocio de frutas y vino. La habían casado con don Cipriano, a la mamá de Eugenia, contra su voluntad. Manuela, la madre de Eugenia de Montijo, mostraba frente a los caballeros una gran libertad de movimiento. Se le atribuía un gran número de amantes. Discúlpeme, pero la indignación casi me impide continuar. El escándalo que me produce esta revelación. Algunas personas aseguraban que las hijas de Manuela, Eugenia y Paca, eran fruto del encuentro de Manuela con el escritor Prosper Mérimée, que un extraordinario escritor. Estos eran chismes, ¿no? Igual, no era cierto. La verdad es que Manuela se juntaba con Mérimée, que como he dicho era un escritor extraordinario, y ella lo ayudó a pensar la historia que se usó después para Carmen, aquella ópera con música de Bizet, a mi juicio la más bella de las óperas. Bueno, parece que la mamá de Eugenia se juntaba con Mérimée y lo ayudaba a inventar estos episodios. Ahora bien, la condesa de Montijo fue a instalarse con sus hijas a París. Ahí está. Y allí abrió un salón. Un detalle. Un personaje que sería ilustre se convirtió en familiar en el salón de la condesa de Montijo. Iba siempre, quiero decir. Era el señor Henri Beyle, que luego se hizo célebre con un seudónimo que es Stendhal, ¿no? Que fue y que cada día le contaba a Eugenia y su hermana Paca, que eran dos chiquilinas, las gestas de Napoleón Bonaparte. Eso hacía Stendhal. Durante 4 años el tipo fue a aquella casa y se enamoró de Eugenia. Era muy niña, sin embargo, de acuerdo a mis cálculos, pero bueno, Stendhal se enamoró igual. Dice el cronista que aquel amor valió algunas de las más hermosas páginas de la literatura francesa. Lectores fanáticos de la obra de Stendhal aseguran que escribió para Eugenia el relato de la batalla de Waterloo en la Cartuja de Parma. Estaba pensando yo antes en El blanco y el negro, que es una novela extraordinaria. Incluso los más profanos pueden darse cuenta de que ese episodio de la Cartuja, a saber, la descripción de la batalla de Waterloo, no lleva a ninguna parte, que no tiene ninguna relación con el resto de la novela y que si se suprimiese quizás ganaría la economía del libro. Bueno, ahí están los stendhalianos que aseguran que fue un homenaje secreto a Eugenia y a los cuentos que él mismo le contaba en el salón de la mamá. Pero allá por 1839, Paca y Eugenia regresaron a Madrid, donde su padre acababa de morir. Y Stendhal desesperó. No la volvió a ver jamás. Él mismo murió poco después, en 1842. Dicen que desgarrado por esa ausencia. Muchos especialistas encontraron en los manuscritos una multitud de notas en los márgenes donde le dedicaba a Eugenia oraciones amorosas. Muy bien. El caso es que a los 16 años Eugenia era una de las muchachas más encantadoras de Madrid
Cuando paseaba a caballo, allí en las cercanías del Prado, todos los oficiales la miraban y algunos no podían dejar de dirigirle algún cumplido, como por ejemplo, nena, qué gambas, o todo eso es suyo. Así le decían. Sí, cumplidos de esa naturaleza, ¿no? No, acá dice que los cumplidos estaban dedicados mayormente a sus cabellos rojos. A Eugenia, sin embargo, le molestaba mucho ser pelirroja. Cuentan que se peinaba durante mucho rato con un peine de plomo para que el pelo palideciese, y este procedimiento tuvo un efecto notable. Eugenia quedó rubia. Un día de 1842, la condesa de Montijo recibió la visita de uno de sus primos. Se trataba de un agraciado joven de 21 años. Era fabulosamente rico. Era el duque de Alba. Era duque de Alba y 12 veces grande de España. Inmediatamente Eugenia y su hermana Paca se enamoraron del niato. Por su parte, el duque de Alba se sentía muy atraído por las dos muchachas y no sabía a cuál elegir, como tantas veces sucede. Durante varias semanas se paseó del brazo de una y del brazo de otra por Madrid. Y la gente se preguntaba cuál de las dos hermanas llegaría a ser duquesa. Finalmente, en la primavera de 1843, el duque, habiendo reflexionado mucho, fue a decirle a Manuela de Montijo, la vieja, ¿no?, que quería casarse con Eugenia. Dijo, bueno, lo pensé mucho, señora, me quiero casar con Eugenia. Parece que la condesa, Manuela, la mamá de las chicas, tenía una clara preferencia por su hija Paca. Y entonces me dijo, mire, lo tengo que pensar. Y Manuela habló con Eugenia y le dijo algo que la derrumbó. Le ordenó que desanimara a su pretendiente porque ella quería que se casara con Paca, con la otra hermana. Y Eugenia se desesperó porque amaba al duque y quería convertirse en su mujer. Pero no tuvo fuerzas para oponerse a su madre. Reflexionó, como tantos de nosotros, que una madre, después de todo, está en este mundo para hacer desgraciados a sus hijos. Al principio, Eugenia, para desanimar al duque de Alba, fingió enfermedades, se mostró menos solícita, dejó de acompañarlo en los paseos, empezó a afearse, usaba vestidos viejos, pero todo eso no hizo más que estimular todavía más el deseo del muchacho, que creía que la víspera del encuentro definitivo debía estar sujeta a dificultades, aunque fuera fingida. Cuando Eugenia advirtió que cada movimiento suyo, aunque fuese el más desagradable, le daba más esperanzas al primo, decidió hablar. Bañada en lágrimas, hizo ante el duque un elogio de su hermana Paca y le dijo que en verdad era con ella, con Paca, con quien debería casarse. Y el tipo, que era un gil y poco estable en sus sentimientos, como todos los giles, se dejó convencer fácilmente, y esto acabó por desolar a la pobre Eugenia. Ya al día siguiente, después de haber intentado envenenarse Eugenia, ¿no?, le escribió una carta en la que le confesaba su amor y su deseo de irse lejos del mundo porque su corazón estaba roto. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Al día siguiente de haberle dicho que se casara con su hermana, ella le escribió una carta y le dijo que lo amaba, que por tal motivo había tratado de suicidarse y que bla, bla, bla. El tipo ni le contestó. Y se casó alegremente con la otra, con Paca nomás. Un tiempo después, cuando bajaba una escalera, Eugenia tropezó y cayó al pie de una vieja dama que la ayudó a levantarse, que resultó ser una gitana. Y le dijo, dame tu mano pequeña, voy a decirte la buenaventura.
tienes unas líneas maravillosas, llegarás muy alto, vivirás 100 años y acabarás en la oscuridad. De esa profecía, Eugenia solo retuvo una cosa, que viviría 100 años, lo cual le pareció terriblemente largo para llorar a su amor perdido. Un par de años después sucedió lo que todos sabemos. Se instaló de nuevo en París. Allí apareció un Bonaparte, el hijo del hermano menor de Napoleón, que era Luis Napoleón, ¿no? Ya cuando Luis Napoleón vio por primera vez a Eugenia quedó deslumbrado. Las Montijo igual estaban informadas de la vida licenciosa de aquel Bonaparte, pero la muchacha, con el ardor de sus 23 años, se sentía turbada ante el heredero de tanta gloria, y la condesa de Montijo también empezaba a entrever la posibilidad de un porvenir imperial para su hija. Y así que se casó nomás con Luis Napoleón, y el 21 de noviembre de 1852, Luis Napoleón fue elegido emperador de los franceses, y bueno, en verdad fue Eugenia la emperatriz. Un último detalle. La profecía, incluso en el asunto de la longevidad de Eugenia, no estuvo errada, porque después de la muerte del emperador, ella lo sobrevivió 47 años y vio entonces nuestro mundo, el nacimiento del automóvil, de la aviación, del cine, del tango. Alquilaba un departamento en París, en el Hotel Continental de la Rue Rivoli, y justamente el Palacio de las Tullerías, donde ella vivía con Luis Napoleón, quedaba enfrente, también en la calle de Rivoli, y ella veía desde la ventana el jardín de las Tullerías, por donde se había paseado como soberana. Pero ya no veía el palacio, porque el palacio, esto no lo dice aquí, pero el palacio se incendió en 1871, después de la guerra franco-prusiana, durante los episodios de la Comuna. Fue incendiado el palacio y después lo demolieron tiempo después. Ahora está lo que usted caminó junto con todo este equipo una tarde largamente mientras comíamos unos sándwiches, ¿no? Sí, unos panchos. El jardín de las Tullerías. Ahí estaba instalada y allí estuvo muchos años, hasta que murió el 11 de julio de 1920, a los 94 años. Quiere decir que casi vivió 100 años. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido, ya que la vieja de Eugenia y de Paca, Manuela, se la pasaba pasándole ideas a Mérimée para que escribiera lo que después fue el argumento de Carmen, la ópera de Bizet. Podríamos escuchar entonces La Habanera de Carmen para ilustrar esta charla. La Habanera, que se llama L'amour est un oiseau rebelde. El amor es un pájaro rebelde. Se llama así porque así empieza. Hay una costumbre muy usual de ponerle a las canciones lo mismo que dice la primera frase, ¿no? ¿Por qué no cantás per canta que me amuraste? En realidad se llama Mi noche triste, pero l'amour est un oiseau rebelde. Bien, y hay una cantante que nació en Letonia, que se llama Elina Garanca. Se escribe Garanca, pero se pronuncia, para su desgracia, Garancha. Es muy feo, ¿no? Y acá sí. Sí. Bien, y que es una cantante hermosísima. Y vamos a oírla ahora en La Habanera, en L'amour est un oiseau rebelde. Fue escrita por Mérimée a instancias
de la vieja, de la titular de esta reflexión. ¿Dónde van a encontrar un programa que se abastezca de esta manera? Sí, es raro. Es muy raro. Sí, es raro. Canta Pero entonces Elena Garanza, ¿no? El amor es un pájaro rebelde. ¿Qué cosa pienso en mi querido amigo, inolvidable amigo, Carlos Loazó? Es Carlos el pájaro, ¿no? Carlos el pájaro. Loazó es pájaro. Loazó es el pájaro. Bien, a él también le dedicamos esta hermosa habanera.